Nunca imaginé que una frase de un médico pudiera derrumbar mi vida entera. Pero cuando el doctor Ramírez me tomó del brazo en aquel hospital y me susurró: «Sal de aquí ahora mismo y pide el divorcio», entendí que mis 40 años de matrimonio acababan de desmoronarse. Yo había ido únicamente para acompañar a mi nuera Marianas a su revisión prenatal. Estábamos ilusionadas esperando con ansias al que creíamos sería nuestro primer nieto. Pero cuando el doctor se quedó helado mirando la ecografía, sentí que la sangre se me congelaba. «Señora Elena», me dijo con voz trémula, «necesito hablar con usted a solas». Lo que apareció en esa pantalla me arrancó el aire. Las fechas no cuadraban. El bebé que esperaba Mariana no podía ser hijo de Javier. Los tiempos eran imposibles. Justo en ese periodo Javier había estado en el extranjero por trabajo. «Señora», continuó el doctor con un nudo en la garganta, «este embarazo ya tiene 8 meses y medio. Su hijo llevaba 9 meses fuera del país». Y lo peor vino después. Yo mismo atendí a don Álvaro cuando se lesionó la espalda hace exactamente 9 meses. Las cuentas eran exactas. Mi esposo, mi nuera y ese bebé que no era de mi hijo. En ese instante comprendí que los más de 30 millones de pesos en terrenos, casas y propiedades que estaban a mi nombre estaban en riesgo. Todo lo que había construido en décadas podía desaparecer. Ellos lo habían calculado todo. Su plan era sencillo: que yo aceptara a ese niño como mi nieto legítimo y así poder reclamar mi herencia. Pero lo que Álvaro y Mariana no sabían es que yo, Elena Morales, nunca llegué a ser una mujer fuerte y respetada por ingenua. Lo que estaba por hacer iba a marcar el final de sus vidas como las conocían. Esa noche no volví a casa. No dije una sola palabra. Simplemente desaparecí. Y durante los meses siguientes, mientras ellos me buscaban con desesperación, yo estaba construyendo la venganza más impecable que pudieran imaginar. Quédate hasta el final de mi relato y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde llega mi historia. Me llamo Elena Morales, tengo 65 años y durante 4 décadas creí vivir un matrimonio perfecto. ¡Qué equivocación más grande! Conocí a Álvaro cuando yo tenía apenas 25. Era un hombre con ambición trabajador que me pintó el cielo con promesas y yo, como buena esposa mexicana, le entregué todo mi juventud, mis sueños y la herencia de mi familia. Yo no era cualquier mujer. Mi padre, que en paz descanse, me había dejado tierras en Polanco, en el Estado de México y en Cuernavaca. Propiedades que hoy valen más de 30 millones de pesos. Pero en aquellos tiempos Álvaro me convenció de que él sabría administrarlas mejor. Elena, mi vida, me decía, las mujeres no entienden de negocios. Déjame a mí encargarme de todo. Y yo, ciega, le creí. Puse cada escritura a nombre de los dos. Cada documento llevaba nuestras firmas. Durante 40 años trabajé sin descanso para hacer crecer ese patrimonio. Mientras él iba de reunión en reunión, yo era la que cobraba rentas, supervisaba las obras y revisaba cada peso que entraba o salía. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Álvaro y Javier. Luego corría a los terrenos para vigilar a los trabajadores. Regresaba tarde, agotada, pero aún debía cocinar, limpiar y atender a mi familia como si no hubiera pasado el día entero trabajando. Elena me decía Álvaro cada vez que llegaba tarde con ese olor a colonia barata impregnado en la ropa: «No entiendes la presión que tengo en el trabajo. Necesito que seas más paciente». Javier nació cuando yo tenía 28 años y desde ese día fue la luz de mis ojos.
Lo crié prácticamente sola porque Álvaro siempre estaba ocupado con sus compromisos importantes. Javier creció viendo a su madre pelear día tras día para que el negocio familiar no se viniera abajo. Le pagué las mejores escuelas, lo mandé a universidad privada, incluso un posgrado en administración, todo con el dinero que yo conseguía manejando las propiedades. Álvaro se colgaba las medallas, pero yo era la que hacía el trabajo. Cuando Javier se casó con Mariana hace 3 años, yo estaba ilusionada, al fin tendría la hija que nunca tuve. Mariana se mostraba dulce, atenta. Siempre me abrazaba con afecto, llamándome suegrita querida. Doña Elena me decía entre lágrimas: «Usted es la madre que siempre soñé tener». Los míos me dejaron sola cuando tenía 15 años, pero con usted siento que encontré familia de verdad. Le abrí las puertas de mi casa. Incluso la incorporé a la administración de los bienes, con un sueldo de 25.000 pesos mensuales. Le compartí cada secreto del negocio. Y hasta le regalé el collar de perlas que había sido de mi madre, para que se sintiera parte de nosotros. Álvaro parecía encantado con Mariana. No dejaba de alabarla. Qué buena nuera nos tocó Elena. Javier tuvo un gran ojo. Es lista, trabajadora y se nota cuánto cariño te tiene. Durante esos 3 años noté cosas raras, pero preferí no darles importancia. Álvaro llegaba tarde con excusas de oficina. Mariana de repente sabía cosas de los negocios que jamás le había contado. Se miraban de una manera extraña, pero yo lo interpretaba como aprecio familiar. Hasta que un día encontré un recibo de un restaurante lujoso en el bolsillo de Álvaro. Había pagado 3.500 pesos por una cena para 2. Cuando le reclamé, él respondió: «Era con un cliente importante. Elena, no te preocupes por esas cosas». El año pasado, cuando Mariana anunció su embarazo, Álvaro se desbordó en emoción. Llorabas a gritos por la casa. «Por fin voy a ser abuelo». Javier estaba en las nubes, y yo comencé a tejer con mis manos ropita para ese nieto. Pero ahora lo entiendo todo: las miradas furtivas, las charlas que se callaban, al yo entrar, las ausencias de Álvaro, que coincidían con las de Mariana cuando Javier estaba de viaje. Durante 40 años fui la esposa ejemplar. Cocinaba, limpiaba, administraba, me partía el lomo para levantar un imperio familiar. Sacrifiqué mis sueños para que ellos vivieran sin preocupaciones, y al final me veían como una anciana ingenua a la que podían engañar. Pero había algo que Álvaro y Mariana jamás imaginaron, algo que acabaría por destruir su plan maldito para siempre. Los meses siguientes al anuncio del embarazo fueron como una obra de teatro en la que yo era la única que no conocía el libreto. Álvaro comenzó a mostrar un cambio constante, aunque sutil. Antes al menos fingía escuchar cuando yo le hablaba de las propiedades. Ahora me cortaba en seco. «Elena, estoy cansado. ¿No puedes resolver esas cosas tú sola? Para eso tienes experiencia, ¿no?» Una tarde, mientras revisaba cuentas en mi oficina, escuché risas en la sala. Me asomé y vi a Cap, Álvaro y Mariana sentados muy juntos en el sofá mirando el teléfono de ella. «Qué gracioso», decía Álvaro con una sonrisa que no le había visto en años. No se apartaban cuando yo entraba en la sala. Apenas me acerqué, Mariana guardó el teléfono con un movimiento nervioso. «Ay, suegrita, solo estábamos viendo videos de bebés en YouTube. Estoy tan emocionada por este embarazo». Pero mis ojos habían alcanzado a ver la pantalla. No eran videos de bebés. Era un chat de WhatsApp lleno de corazones rojos. De pronto los gastos comenzaron a ser extraños. Álvaro, que toda la vida había sido avaro incluso para pagar una comida fuera, empezó a tener cargos injustificables. Álvaro, le pregunté una noche mientras revisaba las cuentas: «¿Qué significa este gasto de 15.000 pesos en una joyería?» «Ah, eso».
respondió sin despegar la vista del periódico. Le compré unos aretes a Mariana. Está embarazada. Merece sentirse especial. 15.000 pesos en joyas para mi nuera, cuando a mí ni una flor me había dado en nuestro último aniversario. Lo que más me inquietó no fue eso, sino las reuniones en secreto. Una tarde llegué antes de lo planeado de cobrar las rentas en Cuernavaca. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Subí y encontré a Álvaro en su oficina hablando en voz baja por teléfono. No te preocupes, mi amor. Ella no sospecha nada. En unos meses, cuando nazca el bebé, todo se resolverá. Al verme colgó de inmediato. Era Javier, me dijo nervioso, mintiéndome en la cara. Hablábamos del trabajo. Javier, pregunté incrédula. Pero Javier está en Guadalajara hasta mañana. Se sonrojó como un jitomate. Ah, sí, me equivoqué. Era el contador. Desde entonces Mariana comenzó a comportarse cada vez más distante. Al principio del embarazo no se despegaba de mí, me pedía consejos, me acompañaba a todas partes. Pero a medida que pasaban los meses, se alejaba. Suegrita me dijo un día, mientras yo le preparaba su platillo favorito, ya no se moleste tanto por mí. Puedo cuidarme sola. Pero hija, le respondí, es mi primer nieto. Quiero estar segura de que tengas todo lo que necesitas. Ella dudó un momento y luego soltó. A veces siento que usted es muy intensa. Necesito mi espacio. Yo que había abierto mi casa y mi corazón para ella, como si fuera sangre de mi sangre. Lo peor fue cuando empecé a notar que Mariana sabía datos del negocio que no debía saber. Una mañana mencionó que el inquilino del edificio de Polanco se iba a atrasar con la renta. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté asombrada. Uy, suegrita, no recuerdo dónde lo escuché. Con el embarazo ando muy distraída. Pero yo sabía que mentía. Esa llamada la había recibido yo sola en mi recámara con la puerta cerrada. Álvaro también empezó a llegar cada vez más tarde, inventando excusas cada vez más rebuscadas. Tuve que quedarme revisando contratos, decía cuando llegaba a las 11 de la noche, con olor a perfume femenino. Era una cena de trabajo con inversionistas japoneses. Me explicó otra noche en que apareció a las 2 de la mañana, con la camisa arrugada. Una madrugada de junio se me agotó la paciencia. Cuando lo vi entrar a la 1 lo encaré. Álvaro, le dije con voz firme, necesito que me digas qué está pasando. Llegas tarde todas las noches, derrochas dinero en cosas que no me explicas y me tratas como si yo fuera una extraña en mi propia casa. Me miró con un desprecio helado que me atravesó el alma. Elena respondió con arrogancia, estás paranoica. Son imaginaciones de una mujer vieja y amargada. Si no te gusta cómo manejo mi vida es tu problema. Mujer vieja y aburrida. Así me llamó después de 40 años de matrimonio. Después de haber levantado juntos un patrimonio de más de 30 millones de pesos. Ese insulto me atravesó, pero lo que realmente me rompió el alma fue lo que presencié en el baby shower de Mariana. Había preparado una celebración preciosa en el jardín de la casa. Invité a mis amigas y a toda la familia. Compré la decoración más lujosa que encontré, quería que mi nuera se sintiera como una reina. Durante la fiesta noté que Álvaro y Mariana se apartaron hacia la cocina. Los seguí discretamente pensando que quizá necesitaban algo, y los encontré abrazados murmurándose al oído. No falta mucho, mi amor, escuché decir a Álvaro. Cuando nazca nuestro hijo todo va a cambiar. Ya no tendremos que fingir más. Nuestro hijo. Se separaron de golpe al verme. Mariana tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de pena, eran de ilusión.
Suegrita me dijo con una sonrisa fingida, estaba tan emocionada que me puse a llorar. Don Álvaro me estaba consolando. Esa noche no concilié el sueño. Por primera vez en 4 décadas de matrimonio, todo comenzaba a encajar de la manera más cruel. Pero lo que ellos ignoraban era que yo tenía armas que jamás habrían imaginado. Muy pronto iban a descubrir que habían escogido a la mujer equivocada para traicionar. La revelación en el hospital fue como un golpe de martillo, pero al mismo tiempo, como despertar de una pesadilla que había durado 40 años. Después de salir corriendo de ahí, no regresé a casa. No podía mirarlos a la cara todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para asimilar lo descubierto. Me fui directamente al Hotel Fiesta Americana en Polanco y alquilé una suite por una semana. En esos primeros días lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi padre. Pero cuando ya no quedaban lágrimas que derramar algo en mí, cambió. La tristeza se transformó en una furia helada calculada. Llamé a mi hijo Javier, que seguía en Guadalajara. «Hijo», le dije, «necesito que vengas de inmediato a la Ciudad de México. Está ocurriendo algo muy grave con tu esposa». «¿Qué pasó, mamá?» «¿El bebé está bien?», preguntó Javier preocupado. Le respondí con voz firme. «Ese bebé no es tuyo». El silencio al otro lado de la línea se hizo eterno. «Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Te sientes bien? Confía en mí, hijo. Ven a la Ciudad de México, pero no vayas a la casa. Encuéntrame en el Hotel Fiesta Americana Suite 120. Y no le digas nada ni a Mariana ni a tu padre». Javier llegó esa misma noche confundido y angustiado. Cuando le conté todo lo que había descubierto, vi cómo su mundo se derrumbaba igual que el mío. «No puede ser, mamá», me decía con lágrimas en los ojos. «Mariana me ama. Tenemos 3 años de casados. Estamos esperando a nuestro primer hijo». Javier, le dije tomando sus manos. «Las fechas no mienten. Tú estuviste en Europa todo febrero por el proyecto de la empresa. Ese bebé fue concebido justo cuando no estabas». Le mostré los papeles médicos que había conseguido. Los números no dejaban dudas. Lo más duro fue ver la expresión de mi hijo, el dolor en su mirada cuando aceptó la verdad. Mi propio padre murmuró. «¿Cómo pudo hacernos esto, hijo?», le dije. «Ahora lo entiendo todo. Tu padre y Mariana llevan tiempo planeando esto. Pero hay algo que ellos desconocen». Javier me miró con el ceño fruncido. «¿Qué cosa, mamá, hijo, durante todos estos años, mientras tu padre se llevaba el crédito del éxito? Yo fui cuidadosa. Todas nuestras propiedades más importantes están registradas únicamente a mi nombre. ¿Cómo es posible? Papá siempre dijo que todo estaba a nombre de los dos. Javier, tu padre, lo cree así, pero cuando heredé las tierras de tu abuelo, él me dio un consejo muy sabio. Me dijo: «Hija, nunca pongas todo a nombre de tu marido. Los hombres cambian, pero la tierra siempre será tuya». Le expliqué cómo había manejado las cosas durante 4 décadas. Mientras Álvaro se ocupaba de aparentar ser el gran empresario, yo era quien veía todo lo legal. Cada vez que adquiríamos una propiedad nueva o renovábamos escrituras, me aseguraba de que estuvieran registradas solo a mi nombre. Los terrenos en Polanco, que ahora valen 15 millones de pesos, son míos. El conjunto de departamentos en Cuernavaca, valuado en 8 millones, también está a mi nombre. Los locales comerciales en el Estado de México, que rondan los 7 millones igualmente. Javier no podía creerlo. «Pero mamá, papá no lo sabe». Tu padre vive convencido de que manda sobre todo, pero en realidad lo único que controla son las cuentas de operación. Las escrituras, los títulos, cada documento, todo está bajo mi resguardo.
Abrí la caja fuerte que había llevado conmigo al hotel. Dentro, guardaba 40 años de documentos originales que demostraban que Elena Morales era la verdadera dueña del imperio familiar. Y hay algo más que ellos ignoran, le dije a Javier. Hace 5 años, cuando cumplí 60, redacté mi testamento. Todo está destinado a ti, mi único hijo legítimo. Pero incluí una cláusula muy especial. ¿Qué cláusula?, preguntó él. Si algún día descubro que tu padre me ha sido infiel automáticamente, pierde cualquier derecho sobre las propiedades. Y si tú llegas a tener hijos fuera del matrimonio o participas en un fraude familiar, también quedas excluido de la herencia. Javier se quedó helado. Mamá, eso significa, hijo, que tu padre y Mariana han estado intentando quedarse con algo que jamás les perteneció. Y cuando sepan la verdad, lo perderán todo. Lo más importante que le revelé a mi hijo fue mi carta más fuerte. Hijo, le dije, todos estos años guardé dinero en cuentas aparte. Tengo casi 2 millones de pesos en efectivo que tu padre jamás supo que existían. Es dinero que fui apartando de las rentas de mis propias inversiones. ¿Y para qué guardaste tanto? ¿Para este momento exacto? ¿Para cuando necesitara mi libertad absoluta? Javier me miraba con una mezcla de respeto y sorpresa. Mamá, ¿de verdad pensabas que algo así podía pasar? Hijo, una mujer que sobrevive 40 años de matrimonio siempre debe estar lista para lo peor. Tu padre nunca imaginó que la supuesta viejita que cocinaba y limpiaba también fuera una mujer de negocios astuta. Esa noche Javier y yo trazamos un plan para enfrentar la situación, aunque sabíamos que necesitábamos pruebas sólidas, pruebas que los destruyeran sin vuelta atrás. Mi hijo, le dije, ahora vamos a jugar su mismo juego, pero esta vez nosotros seremos los ganadores. Los siguientes 3 meses fueron los más duros de mi vida, pero también los más gratificantes. Fingir que no sabía nada mientras organizaba mi venganza exigió una fuerza que ni yo sabía que tenía. Javier y yo volvimos a casa como si nada hubiera ocurrido. Inventamos la historia de que había sufrido una crisis nerviosa por la emoción del embarazo y que necesitaba unos días de descanso. «Ay, suegrita», me dijo Mariana abrazándome. «Apenas llegué. Estaba tan preocupada por usted. Don Álvaro y yo no sabíamos qué hacer». Le devolví el abrazo con una sonrisa, aunque por dentro me revolvía el estómago. Esa mujer que me llamaba con tanto cariño había estado enredada con mi esposo durante meses. «No se preocupen», les dije. «Ya estoy mejor. Solo quiero concentrarme en recibir a mi nieto». La ironía de esas palabras era exquisita. Ellos pensaban que yo ya había aceptado al bebé como mi nieto legítimo. No tenían la menor idea de lo que se les venía encima. El primer paso de mi plan era conseguir pruebas irrefutables. Javier se convirtió en mi cómplice perfecto. Como Mariana confiaba ciegamente en él, podía hacerle preguntas sin levantar sospechas. «Amor», le dijo Javier una noche durante la cena, «he estado pensando que deberíamos hacerle una prueba de paternidad al bebé. Cuando nazca, ya sabes, para tener todos los papeles en orden para la herencia de mi mamá». Vi cómo Mariana se puso pálida. «¿Para qué tú eres el padre, Javier? ¿Por qué dudas?» «No dudo, mi amor, pero mi mamá tiene muchas propiedades y necesitamos que todo esté documentado legalmente. Es solo un trámite». Álvaro, que estaba sentado a mi lado, se atragantó con el agua. «No creo que sea necesario», dijo de inmediato. «Son gastos innecesarios». «Ay, Álvaro», le respondí con una sonrisa dulce, «pero si es para asegurar la herencia de nuestro nieto, vale la pena cualquier gasto. ¿No crees?»
El rostro de Álvaro era un poema, pero no podía protestar sin delatarse. Mientras tanto, yo movía mis piezas en silencio. Contraté al mejor investigador privado de la Ciudad de México, un hombre llamado Jorge Ramírez, que había trabajado más de 20 años en la policía judicial. Señora Morales, me dijo en nuestra primera reunión en un café de la Zona Rosa, necesito que me dé todos los detalles, fechas, horarios, comportamientos extraños, todo. Le entregué una lista minuciosa con todas las inconsistencias que había notado en los últimos meses. Jorge me aseguró que en 2 semanas tendría pruebas fotográficas y documentos que confirmarían la infidelidad. Pero prepárese emocionalmente, me advirtió, lo que vamos a descubrir será muy doloroso. Señor Ramírez, le respondí con firmeza, el dolor ya me lo causaron. Ahora lo único que quiero es justicia. Mientras Jorge hacía su trabajo, yo seguía con mi papel de esposa sumisa. Cada mañana preparaba el desayuno para Álvaro y Mariana con una sonrisa. Los observaba comer mientras creían que planeaban mi destrucción, sin sospechar que yo ya estaba organizando la suya. Elena, me dijo Álvaro, una mañana he estado pensando que después de que nazca el bebé, deberíamos reorganizar las finanzas familiares para que sea más sencillo manejar todo. ¿Qué tipo de reorganización?, pregunté fingiendo inocencia. Bueno, tal vez poner algunas propiedades a nombre de Javier y Mariana para evitar problemas de herencia en el futuro. Le serví más café y sonreí. Claro, mi amor, lo que tú creas conveniente. Pero por dentro hervía de rabia. Así que ese era el plan, hacerme firmar transferencias de propiedades para evitar problemas de herencia y luego deshacerse de mí. Mariana también empezó a mostrar sus intenciones con más descaro. Una tarde, mientras acomodaba la ropa del bebé, me dijo con ligereza: «Suegrita, cuando nazca el bebé, creo que sería mejor que Javier y yo nos mudáramos a una casa más grande. Esta se nos va a quedar chica». «¿Mudarse?», le pregunté. «Pero esta casa tiene 5 recámaras, sobra espacio. Es que bueno, don Álvaro y usted van a querer su tranquilidad, y nosotros necesitamos nuestro espacio como familia joven. Qué conveniente sacar a Javier de la casa para que Álvaro y ella vivieran su romance a plena luz». «Por supuesto, hija», le contesté con calma, «cuando llegue el momento, veremos qué se puede hacer». Mientras tanto, Jorge Ramírez me traía reportes semanales que confirmaban lo que más temía. Señora Morales, me dijo en una de nuestras reuniones secretas, su esposo y su nuera se ven 3 veces por semana en el Hotel Camino Real, siempre en la misma suite, la 2047. Tengo fotografías de ellos entrando y saliendo abrazados, besándose. Me mostró las imágenes. Ver a Álvaro, el hombre con quien había compartido 40 años de mi vida, besando a Mariana, la mujer que yo había tratado como a una hija, fue devastador. Pero al mismo tiempo fue liberador. «Hay más», continuó Jorge. «He estado siguiendo sus movimientos financieros. Su esposo ha estado transfiriendo dinero de las cuentas de operación a una cuenta nueva que abrió hace 6 meses, una cuenta que solo él y Mariana pueden manejar». «¿Cuánto dinero?», le pregunté con el estómago encogido. «Hasta ahora 800.000 pesos, pequeñas sumas cada semana para no levantar sospechas. No solo me estaban traicionando en lo más íntimo, también me estaban robando». Jorge, le dije con firmeza, «quiero que averigües todo sobre esa cuenta. Necesito saber cada peso que han movido y en qué lo han gastado». Una semana después me entregó el reporte completo. Álvaro y Mariana llevaban más de 1 año planeándolo. Habían usado el dinero desviado para rentar departamentos, comprar muebles, e incluso habían dado el enganche para una casa en Satélite. «Señora», me explicó Jorge, «ellos planean mudarse juntos después de que nazca el bebé. Han estado construyendo una vida paralela con su propio dinero». Lo que más me estremeció fue el último hallazgo.
Encontré esto en la basura del hotel, dijo mientras me entregaba un papel arrugado. Era una nota que Mariana le había escrito a San Álvaro. La carta decía: «Mi amor, ya falta poco para que seamos libres. Cuando nazca nuestro hijo y la vieja firme los papeles, podremos vivir juntos abiertamente. Estoy cansada de fingir que la quiero. Es tan ingenua que se cree todo lo que le decimos». Leer esas palabras fue como recibir una cuchillada en el corazón. Pero al mismo tiempo, algo se encendió en mí, el fuego de la venganza, recorriendo mis venas. «Jorge», dije doblando cuidadosamente la nota, «ahora necesito tu ayuda con la segunda parte de mi plan». «¿Cuál es, señora?», sonreí por primera vez en meses. «Vamos a darles exactamente lo que ellos creen que quieren. Y después los vamos a destruir». Los días siguientes fueron decisivos para organizar mi contraataque. Lo que Álvaro y Mariana jamás sospechaban era que la vieja ingenua llevaba tiempo preparando una sorpresa que no olvidarían en su vida. Y el momento que había esperado finalmente llegó. Mariana dio a luz el 15 de septiembre, justo como habían calculado los médicos. Un niño hermoso que, según los papeles del hospital, era mi nieto. Álvaro estaba enloquecido de alegría. «Elena, ya somos abuelos. Mira qué hermoso está nuestro nieto». Javier jugó su papel a la perfección fingiendo estar feliz, mientras cargaba al bebé, que sabía que no era suyo. Mamá me dijo en voz baja: «Esto no es perfecto». «Sí, hijo», le respondí con calma, «es exactamente lo que esperaba». Durante los 3 días que Mariana permaneció en el hospital, Álvaro prácticamente se mudó allí. «Es que estoy tan emocionado», me repetía, «no puedo alejarme de mi nieto». Su nieto, su hijo, más bien. Cuando regresamos a casa con el recién nacido, organicé una reunión familiar para celebrar la llegada del supuesto nuevo miembro. Por supuesto, invité a Javier, pero también a Jorge Ramírez, a quien presenté como el abogado de la familia, que nos ayudará con los trámites de herencia. «Familia», les dije cuando estábamos todos reunidos en la sala, «quiero aprovechar este momento tan especial para hacer algunos anuncios importantes». Álvaro y Mariana estaban sentados juntos en el sofá, ella con el bebé en brazos. Se veían relajados, satisfechos. No tenían idea de la tormenta que estaba por desatarse. Primero continué: «Quiero que sepan que he estado muy preocupada por el futuro de nuestro patrimonio. Por eso he tomado ciertas decisiones importantes». «¿Qué decisiones?», preguntó Álvaro, intentando disimular su ansiedad. «Bueno, mi amor, después de 40 años de matrimonio, creo que ha llegado el momento de reorganizar nuestras finanzas tal como tú me habías sugerido». Vi cómo sus ojos se iluminaban de codicia. Pensaba que iba a firmar transferencias de propiedades para allanar su plan. Pero entonces miré a Jorge. «¿Podrías explicarle a Álvaro y a Mariana cuál es la situación real de nuestro patrimonio?». Jorge abrió su portafolio y sacó una gruesa carpeta de documentos. «Por supuesto, señora Morales». Después de revisar minuciosamente todos los documentos familiares, Jorge habló con voz firme. «Puedo confirmar que la señora Elena Morales es la única y legítima propietaria de todas las propiedades principales». Álvaro frunció el ceño. «¿Cómo que propietaria única? Todo está a nombre de los dos». «Me temo que no, señor», respondió Jorge con su tono profesional. «Los terrenos de Polanco, valuados en 15 millones de pesos, están registrados exclusivamente a nombre de la señora Morales. El complejo de departamentos en Cuernavaca de 8 millones también. Los locales comerciales en el Estado de México, de 7 millones igualmente». El color se le borró del rostro a Álvaro. «Eso es imposible. Yo he manejado esos negocios durante décadas». «Manejar las operaciones sí», le dije con una sonrisa dulce. «Pero dueño nunca. Yo me aseguré de eso desde el principio».
Mariana comenzó a ponerse nerviosa. Pero eso no importa, ¿verdad? Ustedes están casados. Lo que es de uno es del otro. Ah, Mariana, qué ingenua eres, le respondí con ironía. Jorge, ¿podrías explicarle a mi querida nuera cómo funciona la ley mexicana en casos de divorcio por infidelidad? Jorge asintió. Cuando hay pruebas comprobadas de adulterio, la parte culpable pierde cualquier derecho sobre los bienes del cónyuge traicionado. ¡Divorcio!, gritó Álvaro. ¿De qué hablas, Elena? ¿Por qué mencionaríamos un divorcio? Oh, Álvaro, le contesté con la sonrisa que había guardado durante meses. ¿De verdad crees que soy tan estúpida? Me levanté y caminé hacia la televisión. Jorge, ¿podrías mostrarles a Álvaro y a Mariana las fotos que tomaste? Por supuesto, señora. Encendí la pantalla y Jorge conectó su laptop. La primera imagen apareció en la televisión de 65 pulgadas, Álvaro y Mariana besándose apasionadamente en la entrada del Hotel Camino Real. Dios mío, exclamó Javier, interpretando su papel de hijo, traicionado a la perfección. Esperen, dije levantando la mano. Hay más. Las siguientes fotos mostraban a Álvaro y Mariana entrando y saliendo del hotel en diferentes fechas, abrazados tomados de la mano, comportándose como los amantes que eran. Álvaro se puso de pie temblando. Elena, yo puedo explicarte. Siéntate, le ordené con una voz que no admitía discusión. Aún no terminamos. Jorge cambió la presentación. Ahora vamos a revisar los movimientos financieros. En la pantalla aparecieron los extractos bancarios de la cuenta secreta que Álvaro y Mariana habían abierto. Como pueden ver, explicó Jorge, en los últimos 8 meses, el señor Álvaro ha transferido dinero de las cuentas de operación familiar a esta cuenta privada. En total 800,000 pesos. Eso era para inversiones, balbuceó Álvaro. ¿Inversiones?, pregunté con frialdad. Jorge, ¿podrías mostrarles en qué invirtieron mi dinero? La siguiente diapositiva reveló: La Verdad renta de departamento, muebles, ropa de lujo, restaurantes, caros hoteles. Ustedes estaban construyendo una vida juntos con mi dinero, grité dejando salir la furia que había contenido durante meses. Mariana rompió en llanto. Suegrita, yo puedo explicarle. No me digas suegrita, le rugí. Tú no eres nada mío. Saqué la nota arrugada que Jorge había encontrado en la basura del hotel. Mariana, ¿reconoces esto? Es tu letra. ¿Verdad? Leí en voz alta. Mi amor, ya falta poco para que seamos libres. Cuando nazca nuestro hijo y la vieja firme los papeles, podremos vivir juntos abiertamente. Estoy tan cansada de fingir que la quiero. Es tan ingenua que se cree todo lo que le decimos. Javier se levantó lleno de rabia. Nuestro hijo. Ese bebé es de mi padre. Javier, le dije con firmeza, ese niño no es tu hermano, es tu medio hermano. Tu padre y Mariana han estado planeando esto por más de 1 año. Finalmente Álvaro explotó. Está bien si Mariana y yo nos amamos, y ese bebé es mío. Pero tú ya eres una vieja, Elena. Necesitaban a alguien joven que me diera lo que tú ya no puedes darme. Una vieja, repetí con calma mortal. Miré a Jorge. ¿Podrías mostrarle a este joven lo que esta vieja ha preparado para él? La última diapositiva apareció en la pantalla. Los documentos de divorcio ya estaban listos. La demanda por adulterio, el inventario detallado de los bienes y, lo más importante, la orden de desalojo. Álvaro, le dije con frialdad, tienes 48 horas para sacar todas tus pertenencias de mi casa. Mariana, tú tienes 24 horas. Y ambos cuentan con 1 semana para devolverme los 800,000 pesos que me robaron. Con intereses.
«No puedes hacer esto», gritó él fuera de sí. «Soy tu esposo. Tengo derechos». Solté una carcajada amarga. «Jorge, por favor, explícale a mi exesposo. ¿Cuáles son sus derechos?» «Señor Álvaro», dijo Jorge con voz firme dada la evidencia de adulterio y de desvío de fondos. «Usted no tiene derecho a absolutamente nada, ni siquiera pensión alimenticia. De hecho», agregó, «la señora Morales podría demandarlo penalmente por fraude». Mariana se levantó con el bebé en brazos llorando de manera desesperada. «No podemos irnos. No tenemos dónde vivir. El departamento que rentamos era temporal». «Eso», le respondí con dureza, «ya no es mi problema». Álvaro me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Elena, si haces esto te vas a quedar completamente sola». Me acerqué hasta quedar frente a frente. «Álvaro, durante 40 años ya he estado sola. La diferencia es que ahora no pienso fingirlo». Javier dio un paso adelante y me abrazó con fuerza. «Mamá, yo estoy contigo». «Lo sé, hijo», le respondí con ternura. «Y ahora que ya sabemos quiénes son nuestros verdaderos enemigos, podemos reconstruir nuestra familia desde la honestidad». Álvaro y Mariana se marcharon esa misma noche, llevando únicamente la ropa que pudieron meter en unas maletas y al bebé que había sido la raíz de tanta destrucción. Los observé salir desde la ventana de mi recámara. Pero lo que ellos no sabían, susurré para mí misma, era que apenas comenzaba su verdadero castigo. 6 meses después mi vida era completamente distinta, aunque no de la forma que ellos habían imaginado. Los primeros días tras su partida fueron extraños. La casa se sentía demasiado silenciosa después de tantas décadas de engaños y apariencias. Pero por primera vez en 40 años, ese silencio era de paz, no de tensión. Javier se divorció de Mariana sin demora. Con toda la evidencia que teníamos, el proceso fue rápido y limpio. No tuvo que pagar pensión alimenticia, ni reconocer legalmente al bebé que no era suyo. «Mamá», me dijo una tarde mientras compartíamos café en la terraza, «no puedo creer que hayas sido tan ciego». «¿Cómo no me di cuenta de lo que pasaba?» «Hijo», le respondí con serenidad, «cuando confiamos en quienes amamos, no estamos buscando traiciones. Eso no te hace ciego, te hace humano». Mientras tanto, las consecuencias para Álvaro y Mariana fueron devastadoras, justo como yo lo había planeado. Sin acceso a mi dinero y sin ingresos de las propiedades, no pudieron mantener el nivel de vida que habían armado con mis recursos. El departamento que habían apartado en Satélite se venció en 2 meses y no pudieron renovarlo. Jorge me mantenía al tanto de cada paso. «Señora Morales», me informó en una de nuestras reuniones, «Álvaro está trabajando como vendedor de seguros. Mariana vive con su hermana en Neza en una casita de 2 cuartos donde conviven 8 personas». La ironía me sabía a gloria. Después de años de darse la gran vida a costa mía, ahora tenían que enfrentarse a la realidad de sus propios medios. Pero lo que más satisfacción me dio fue enterarme del desenlace de su supuesto gran amor. «Se la pasan peleando», me contó Jorge. «Los vecinos han reportado gritos y discusiones todas las noches. Álvaro le reclama a Mariana que por culpa de su embarazo perdieron todo. Y ella le reprocha que le prometió una vida de lujo que nunca pudo darle. Resultó que sin mi dinero para financiar sus citas en hoteles de lujo, la relación entre Álvaro y Mariana se convirtió en lo que siempre había sido una alianza miserable, basada en la ambición y la codicia». Además, añadió Jorge con una media sonrisa, «Álvaro está teniendo serias dificultades para encontrar trabajo. Su reputación en el sector inmobiliario quedó destrozada cuando corrió la voz de cómo traicionó a su esposa. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que no es confiable». La sociedad reaccionó exactamente como yo lo había anticipado. En México,
La lealtad a la familia es sagrada. Un hombre que engaña a su esposa de 40 años con su propia nuera es visto como la peor clase de persona. Mientras tanto, mi vida florecía de formas que jamás había imaginado. Sin la carga de sostener a Álvaro y sus caprichos, mis finanzas se multiplicaron. Las propiedades que yo había gestionado sola durante décadas generaban ahora ganancias solo para mí. Decidí expandir el negocio, compré 2 edificios más en la Roma Norte y fundé una empresa de administración de bienes raíces con Javier como mi socio oficial. La bautizamos Morales en Hijo Propiedades Familiares. En apenas 6 meses, habíamos triplicado nuestro portafolio. Javier demostró tener el mismo instinto para los negocios que había tenido su abuelo. Mamá me dijo un día mientras revisábamos los balances del trimestre: «Nunca me había sentido tan orgulloso de trabajar contigo. Antes todo era como si fuéramos empleados de papá, pero ahora somos verdaderos socios». La transformación más profunda, sin embargo, fue personal. A los 65 años, por primera vez en mi vida, vivía para mí. Me inscribí a clases de yoga, empecé a viajar, renové toda mi casa de acuerdo a mis propios gustos, y no a los de Álvaro. Una tarde, mientras cuidaba las flores de mi nuevo jardín, sonó el teléfono. Era él. Elena dijo con voz rota: «Necesito hablar contigo». «¿Qué quieres, Álvaro?» Estoy arrepentido. Lo que hice estuvo mal. Mariana y yo ya terminamos. Se fue con otro hombre, alguien que sí puede mantenerla. Me quedé solo sin nada». Guardé silencio unos segundos, procesando sus palabras. «Sé que no merezco tu perdón», continuó. «Pero podríamos intentarlo otra vez. Somos una familia, tenemos 40 años juntos. Eso tiene que valer de algo». Reí. Una risa genuina liberadora. «Álvaro», le dije, «tienes razón, 40 años valen mucho. Valen exactamente 30 millones de pesos en propiedades, una empresa próspera y la tranquilidad de no tener que seguir viviendo con un mentiroso. Pero Elena, Álvaro, tú elegiste a Mariana antes que a nuestra familia. Preferiste robarme antes que respetarme. Escogiste humillarme en lugar de amarme. Ahora vive con las consecuencias de tus elecciones. Y si me dices que has cambiado, yo también lo hice. Ya no soy la mujer que se conforma con migajas de respeto. Ya no soy la esposa que cierra los ojos ante las traiciones. Soy Elena Morales, empresaria exitosa, mujer independiente y alguien que aprendió a valorarse». Colgué el teléfono. Nunca más volvió a llamar. 3 meses después, Jorge me informó que Álvaro había intentado demandarme por abandono del hogar conyugal. Su propio abogado le explicó que al ser él quien cometió adulterio y fue expulsado por sus actos, no tenía ninguna base legal. Hoy, 1 año después de aquella revelación en el hospital, mi vida es completamente distinta. Javier se casó con una mujer maravillosa llamada Carmen, de una familia trabajadora y honesta. Cuando le conté toda mi historia, me abrazó con fuerza y me dijo: «Doña Elena, usted es el tipo de mujer que quiero ser cuando tenga su edad. Y ahora, mientras espero con ilusión la llegada de mi primer nieto legítimo, sé que todo el dolor valió la pena. Un bebé que será recibido con amor genuino, no con planes de manipulación». Mariana intentó comunicarse conmigo hace unos meses para darme su versión de la historia. Nunca respondí. Hay traiciones que simplemente no tienen perdón. Según las últimas noticias que recibí, Álvaro vive en un departamento pequeño en la colonia Doctores, sobreviviendo con trabajos temporales. Su gran amor con Mariana duró exactamente 4 meses después de que dejaron de tener acceso a mi dinero. ¿Saben qué fue lo que más me sorprendió de toda esta experiencia? No fue el dolor de la traición, aunque me destrozó.
No fue el sabor dulce de la venganza, aunque fue intenso. Lo que realmente me sorprendió fue descubrir que a los 65 años, cuando yo pensaba que mi vida ya estaba escrita, todavía podía abrir un capítulo completamente nuevo. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para reconocerte tu propio valor. Y nunca es demasiado tarde para decir no más. Muchas mujeres me escriben por redes sociales compartiéndome sus historias de traiciones familiares. Y siempre les contesto lo mismo. Hermana, tú vales más de lo que imaginas y tienes más fuerza de la que crees. Si estás viviendo algo parecido, no estás sola. Si tienes un marido que no te respeta, si tu familia te explota, si sientes que eres invisible dentro de tu propia casa, acuérdate de mi historia. Yo era una mujer de 65 años convencida de que era demasiado tarde para cambiar. Pero entendí que la edad no es un obstáculo, es la sabiduría que te permite tomar mejores decisiones. Álvaro y Mariana pensaron que podían aprovecharse de la vieja ingenua. Lo que nunca supieron fue que esa vieja ingenua tenía 40 años de experiencia, 30 millones de pesos en propiedades y la determinación de una mujer que, por fin, había decidido ponerse a sí misma en primer lugar. La venganza me dio satisfacción, pero la libertad fue lo verdaderamente transformador. Ahora vivo cada día sabiendo que cada decisión que tomo es mía. Cada peso que gasto es mío. Cada instante de alegría es auténtico. Y todas las noches cuando me acuesto en mi cama en mi propia casa rodeada de mis cosas, duermo tranquila con la certeza de que ya no necesito fingir ser otra para mantener felices a quienes jamás me merecieron. Esa, hermanas, es la verdadera victoria. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Recuerda, a veces el primer paso hacia la libertad es simplemente aceptar que la mereces.